Amén. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, pueblo. Esta es la congregación Ríos de Agua Viva Teshuvah. Un Shabbat más. Estudiando juntos la palabra del Señor. Es el Señor el que ministra nuestros corazones, escribe su palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Así que lo invitamos a que se quede con nosotros un rato estudiando la palabra que el Señor nos ha dado desde Génesis hasta Apocalipsis. Amén. Amén. Y la parachá para el día de hoy es la parachá 31. Y se llama Emor, que significa dijo. Y las porciones de esta parachá se encuentran en Levíticos 21:1 al 24:33, Ezequiel 44 del 15 a 31, Mateo 15 del 1 al 11, Romanos 12 del 1 al 2, Gálatas 5 del 14 al 20, Segunda de Pedro 2, capítulo 2 del 4 al 10, y todas las que el Señor pues traiga en referencia a este estudio son bien agradecidas, porque es que el Señor nos quiere meter en su profundidad, o nos quiere revelar los misterios que tiene para sus escogidos, y diga, nosotros somos esos escogidos. Gracias, Señor. Amén. Somos esos llamados y podemos ir a Juan 6:44. Juan 6:44 nos habla de eso. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Amén. Entonces es exactamente lo que el pastor acaba de decir. Es el Señor el que nos llama, es el Señor el que nos limpia, es el Señor el que nos prepara para lo que viene, ¿verdad? Para nosotros encontrarnos con Él, para ese milenio aquí en la tierra y luego una vida eterna. Y esta porción de Emor nos habla de eso que dije al principio, de lo que el Señor instituyó para que nosotros no nos descarriáramos, para que supiéramos a dónde vamos como oveja. Esa oveja, acuérdate, la palabra dice, la oveja escucha la voz de su pastor. Entonces, esta es la palabra que sale de la voz de nuestro pastor. Acuérdense que Yeshua es la palabra viviente y nosotros tenemos que seguir esta palabra para no perdernos. Y en la palabra de esta semana vamos a hablar del camino que el Señor hace para que nosotros lleguemos y estemos apercibidos de lo que está sucediendo en las estaciones y en los tiempos del Señor. Y hay algo que se llama las fiestas del Señor. Y esto me trae mucho gozo, ¿verdad? Porque yo me imagino en el tiempo donde Yahoshua estaba caminando con sus discípulos, ¿verdad? Y mucha gente no sabe esto, y lo voy a decir. A ellos le llamaban los del camino, pero ellos sabían que Yahoshua era el camino, la verdad y la vida. Sí, pues claro. Pero si Él se lo dijo. Sí, pero recuérdese, pastora, que habían unos que dudaban. Estaba Tomás, estaba el mismo Pedro, a veces que dudaba. Con esto dicho, tú puedes estar con una persona al lado tuyo y la persona te puede estar hablando una verdad y tú no poder creer esa verdad. Porque él escogió los discípulos y él andó con sus discípulos y se llamaban los del camino. Pero ¿por qué? Usted no se preguntó por qué le llamaban los del camino. Yo sé que me pueden decir porque caminaban, pero verdaderamente tiene que ver con lo que es Yahoshua. Él llevó las buenas nuevas, y no fue el Nuevo Testamento, hermano. Las buenas nuevas es la Torá, palabra de salvación, palabra que iba a ser libre, que es la que nos hace libre. ¿Entiende? El Nuevo Testamento vino después que él se fue, escrito por los discípulos y por la inspiración. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de Él. Y nadie va al Padre si no es a través de Yahoshua. Amén. Entonces, esta paracha de esta semana
se llama emor, que quiere decir en hebreo, habla, diles. El Señor nos está llamando a hablar en donde quiera que nosotros nos encontremos. Ya sea, le decía yo a la congregación, ya sea en el supermercado, en el banco, en el trabajo. El Señor Yeshua nos dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y encontramos aquí en Levítico 21 ese decreto de habla y diles, ¿verdad? Y aquí vamos a aprender acerca de nosotros como hijos del Señor, a ese acercamiento que Él hace, que Él nos trae, como dije en Juan 6:44, hacia Él. Y hay un sinnúmero de preceptos que Él escribe para que nosotros podamos acercarnos a Él, porque no todo el mundo se puede acercar a Él, ya lo dijimos, a menos que Él lo llame. Pues entonces, Él nos da unas directrices de cómo nosotros podemos acercarnos a Él. Y lo primero que nos dice es santidad. ¿Por qué? Porque Él es santo y nos dice, sé santos porque yo soy santo. ¿Y qué quiere decir ser santo? Ser separado, no ser como el mundo, no hacer las cosas del mundo. ¿Por qué? Hermano, es una pregunta a nuestros hermanos que están con nosotros a través de YouTube, a través de Messenger, a través de Facebook. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Esto lo que quiere decir es que el Señor hizo un camino para que nosotros pudiéramos acercarnos a Él. ¿Por qué? Porque estábamos lejos de Él. ¿Por qué? ¿Verdad? Como esos niños de 4 años que preguntan ¿por qué? Ellos tienen esa necesidad de conocer y de saber, porque caímos por el pecado. El pecado nos separó, rompió la conexión que Él creó entre Él y nosotros. El pecado nos aleja del Señor. Entonces el Señor hace una manera con los sacrificios para que esos sacrificios pudieran ser llevados delante de la presencia del Señor a través de los Kohanim. Y esta mañana vamos a hablar de los Kohanim, que quiere decir lo que conocimos como sacerdotes, y la responsabilidad. Pero eso no se queda ahí, hermano, porque a nosotros el Señor nos ha llamado a ser los Kohanim, los que recibimos a Yeshua como Señor y Salvador. Él nos ha constituido, ¿verdad? Sacerdotes, pueblo adquirido por el Señor. Entonces tenemos que conocer el principio de la historia, de cómo, qué es lo que sucede, qué es lo que hace un sacrificio, ¿verdad? Así que los sacrificios de derramamiento de sangre, tiene que haber derramamiento de sangre para cubrir o quitar el pecado. Y en los tiempos de Moisés, el Señor nos estaba enseñando el camino a nosotros retornar a Él, enseñándonos los rituales. ¿Para qué? Para que cuando viniera el tiempo de Yeshua HaMashiach, nosotros entendiéramos que ese iba a ser el único sacrificio perfecto que podía quitar el pecado del mundo, quitar el pecado de nosotros. Los sacrificios de machos cabríos, los sacrificios de becerro solamente cubrían el pecado del pueblo por un año, y luego el próximo año tenían que volver a presentarse el pueblo completo y ese sacerdote poder entrar al lugar santísimo, primero limpiarse a sí mismo para entonces traer la sangre de los sacrificios y esparcirla en el lugar santísimo para que entonces ese pueblo pudiera recibir bendición por ese año. Traté de darle una enseñanza tan larga, pero para que tengamos un entendimiento de lo que vamos a entrar a aprender
acerca de lo que es Kedushá. Kedushá es en hebreo y quiere decir santidad. Kedushá. Y le expliqué qué es lo que sucede cuando el pecado nos separa del Señor. Y el Señor hacer un camino para que nosotros vengamos hacia Él. Así que de eso es que vamos a hablar esta semana. Vamos a hablar de esa santidad que el Señor nos pide a nosotros como hijos de Él. Cuando nosotros recibimos a Yeshua como Señor y Salvador, no tan solo somos injertados y nos convertimos en ciudadanos, o sea, somos Israel. Y hay mucha falta de conocimiento allá afuera. Hay muchos hermanos que están siendo llamados a la verdad y hay mucha palabrería que ellos no entienden ni saben cómo descifrar. Y esta es una de ellas, lo que conlleva el pacto renovado que hemos hablado. Nosotros salimos de un cristianismo que sale de un catolicismo donde nos enseñaron mentira, porque así mismo lo dice en la palabra, heredamos mentira. Entonces tenemos que aquellos que amamos y queremos servirle al Señor en verdad, tenemos que buscar, leer la palabra, escudriñar, siendo dirigidos por ese espíritu de santidad que el Señor nos da. El Señor tan maravilloso sabía que íbamos a necesitar ser dirigidos y nos regala ese espíritu de santidad en un Shavuot, en una fiesta del Señor que la conocimos en el cristianismo como el día de Pentecostés. Pero ese día de Pentecostés no sucedió ahí. Ese día de Pentecostés son 7 fiestas del Señor que el pueblo del Señor celebra todos los años, una tras de la otra, que nos lleva al conocimiento de ese Salvador, de Yeshua. Amén. Amén. Entonces, entramos, pastor. Venga para acá. Venga para acá. Entramos en el estudio de esta semana. ¿Y con qué usted quiere comenzar? Pues yo voy a empezar a leer. Okay. Porque quiero empezar a leer porque aquí voy a traer unos ejemplos, porque aquí el Señor está hablando de cómo se deben hacer las cosas. De cómo se deben hacer las cosas, pero el ejemplo que yo voy a traer va a ser bien dinámico, como si fuera una dinámica para poder ejecutar la palabra del Señor sobre nuestras vidas y aprender lo que el Señor nos quiere decir. Amén. Pues voy a empezar a leer aquí en el capítulo 21 del libro de Levítico. 21:1. Yahweh dijo a Moshe: habla a los Cohen, hijos de Aarón, y dile que no se contaminen por un muerto en su pueblo. Ok. Y antes voy a seguir. Mas por su pariente cercano, por su madre o por su padre, o por su hijo o por su hermano, o por su hermana virgen, a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. Ok, aquí quiero poner una pausa. Sí, porque hay que explicar qué es lo que está pasando aquí, de qué está hablando. Aquí tenemos que entender que estos eran hombres escogidos por Yahweh para hacer una actividad. ¿Qué era esa actividad? Para servir directamente al Señor. El Señor los escogió para servir para Él, para su templo. Por eso no podía haber ninguna clase de contaminación. Mire, por eso dice padre o madre, cosas cercanas que tú tenías que dejar, que ya habían pecados en ellos. Mire, ¿por qué? Porque ya habían pasado años de vida. Esas personas ya tenían vivencia, sabían lo que era bueno, lo que era malo, todas estas cosas. Entonces, como eran dedicados al Señor, pues podían poner a otra persona a que se encargara de eso, porque ya un muerto podía contaminar a esa persona como Cohen,
a entrar al templo, porque no podía ese Cohen, ese sacerdote, no podía tocar una persona muerta, porque era como una persona inmunda. Ahora, ¿por qué le dice, si eres por tu hermana que es virgen, ¿ves? Que no ha visto marido, por esa sí? ¿Por qué? Porque era pura, es virgen, no había visto marido. Ok. Este versículo nada más habla de tantas cosas y vamos a traerlas al asunto. Primero que nada, Cohen eran, eran diversidad de sacerdotes que eran escogidos para hacer su labor de diferentes, en diferentes tiempos y momentos en el tabernáculo. No era tan solo un Cohen que iba Exacto. a estar ahí todo el tiempo, sino que el tiempo, el año, era dividido en diferentes Cohen de la línea de Aarón para hacer su servicio en el templo. Eso es lo primero que tenemos que entender. ¿Ok? Y aquí está hablando de que si en el tiempo que a ti te tocaba servir en ese templo esa semana, moría un familiar, tú no podías hacerte partícipe porque tú estabas santificado. Acuérdense que la muerte, ¿verdad? Es terrenal, la inmundicia, es el pecado. Pero entonces le está diciendo aquí a esos Cohen que si te toca en el momento de tu servicio, puedes dejar el servicio, puedes atender solamente a tu pariente cercano. Y aquí le dice cuáles son sus parientes cercanos. Puedes atender a tu madre o a tu padre, o por un hijo, o por un hermano, o por una hermana virgen. ¿Por qué especifica la hermana virgen que no haya tenido marido? Porque esa hermana que no ha tenido marido todavía está bajo la cobertura del patriarca de esa familia. Una vez una mujer se casa, pues se va bajo la cobertura de su marido. Pero aquí lo que está diciendo es que si todavía esa hermana estaba virgen y no se había casado, dependía del Cohen de esa familia, del patriarca de esa familia, ¿ok? Entonces, ¿qué le tocaba hacer? Pues si el Cohen tenía una familia, pues él era la cabeza de esa familia, él era el jefe de esa familia y él era el que tenía que tomar cartas en el asunto, cómo atender un sepelio o tú sabes, un funeral. Entonces, ahí es donde el Señor le da esa directriz. Es como decirte, mira, ahora tú vas a hacer este oficio y estos son los reglamentos mientras tú estés en ese oficio. Entonces, tú sabes, cuando yo estaba leyendo esto, tú sabes que me llevó, hay un refrán que nosotros decimos, el puertorriqueño, no sé cómo lo dicen las otras personas hispanas, pero yo sé el puertorriqueño, que se oye feo, pero yo lo entendí. Dice, deja que los muertos entierren a los muertos. No, pero si eso lo dijo Yeshua. Exacto, pero nosotros lo cogimos como si fuera un refrán. Pero entonces, vamos a ver qué es lo que quiere decir eso. Usted sabe, un muerto ya una persona que murió, ¿verdad? Entonces, pero ¿cómo un muerto va a enterrar un muerto? Pues yo le voy a decir. Usted sabe que hay un muerto que puede estar vivo. Ese es el que está en pecado, el que no quiere el Señor. Por eso es que dice, dejar un muerto que entierre a otro muerto. Porque el que está vivo en ese momento no quiere el Señor, no quiere las cosas del Señor, vive su vida en pecado, no quiere poner un paso atrás. Pues entonces deja que ese muerto entierre al otro que murió en pecado también. Dejarlo. En otras palabras, deja que ese pecador entierre al otro pecador.
En otras palabras, se oye, hermano, es que es fuerte. Es fuerte. Que usted le diga a una persona, mira, que un muerto entierra a otro muerto. En una necesidad, se oye, y verdaderamente nadie lo va a decir así. Nadie, ¿por qué? Por la pasión. ¿Por qué? Por no faltarle respeto. Y no estoy diciendo que Yeshua faltó el respeto de ninguna manera. Lo que pasa es que él estaba trayendo una enseñanza. Exacto, y de esa es la enseñanza que nosotros queremos traer en esta mañana, ¿ok? Vamos a leerlo, se encuentra en Mateo 8:22. Vamos ahí. Mateo 8:22. Porque en sí es una enseñanza muy necesaria. Dice: los que querían seguir con Yeshua. Vamos a comenzar del 18. 8:18. Hermana secretaria, está apuntando, ¿verdad? 8:18. Viéndose Yeshua rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Yeshua le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y Yeshua le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Ok. Aquí tenemos que tomar la palabra de la manera que el Señor nos la presenta. Y tenemos que entender los escenarios. En ese momento, Yeshua había venido ¿a qué? A hacer una labor. A los suyos vino, a hacer lo suyo, y los suyos no le recibieron. Entonces, en esos 3 años de ministrar Yeshua, de llevar las buenas nuevas de salvación y de vida eterna de la Torá, él estaba concentrado en esa labor. Entonces, tenemos que tener ese entendimiento. El Rey de los cielos y de la tierra te está llamando para hacer una labor con él. Póngaselo en la mente. Te está llamando el Creador de los cielos y de la tierra. Ven que vamos a hacer una labor. Y tú le vas a decir: espérate, Señor, déjame ir a la casa que tengo que... ¿Entiende? La magnitud de la severidad del momento. Y esas son las cosas que nosotros tenemos que entender. También así lo dice en Lucas 9:60, ¿verdad? Se utiliza para que se enfoque en esa misión. Había una misión y esa misión era proclamar el reino del Señor. Entonces, dejar que los muertos, ¿por qué? Porque todos vamos a morir. Todos vamos a morir, todos tenemos un tiempo que vamos a expirar. Entonces tenemos el momento de, ¿verdad?, que el Señor nos va a llamar, y esta labor que Yeshua tenía que hacer, esta misión, era lo que iba a hacer que nosotros pudiéramos revivir de nuevo una vida eterna. ¿Entiende? Entonces esa era la misión que implicaba una responsabilidad más grande de tu ir a enterrar a alguien, que para eso fue que vino Yeshua. A que ese alguien que tú amas tanto, ese padre, esa madre, tenga vida eterna. Amén. Y vamos a poner un ejemplo sencillo. Aunque más sencillo no se habla con ese que se dio, pero vamos a poner un ejemplo sencillo. Yo le voy a decir esto. Y me voy a poner yo de ejemplo. Y mi esposa, la pastora, nos vamos a poner de ejemplo. Que yo venga y me muera hoy, ¿verdad? Recuérdense que en el tiempo de hoy usted va al hospital
Que el Señor me dé muchos años de Sí, vida. amado, porque tú sales con muchas cosas. Dios mío. Pues, entonces tú sabes que uno va al hospital, chequean a uno y todo, para después llevarlo a la morgue, para después hacer la sepultura y todas estas cosas. Que se llevan días. Oígase eso, se llevan días. Pero viene una persona y le dice a mi esposa, olvídate de tu esposo, vente que te tengo que dar 2 millones de dólares. Porque es algo que necesito darte. Mire esto. Recuérdese que yo al morir voy directamente al hospital, del hospital a la casa funeral o whatever. Entonces después que se va a uno a enterrar, que hay días. Entonces mi esposa va a decir, no. Y lo estoy trayendo así. Le digo por qué lo estoy trayendo así. Porque el dinero es lo que le gusta a la gente, para que puedan entender. Entonces mi esposa no va a recibir esa bendición porque quiso. Ahora, si se hubiera ido con la persona que le va a dar dinero, mira esto, ella puede venir al otro día, llevarme, ya yo llego a estar al hospital, del hospital me llevan a la funeraria me entierra, perdón, y tiene los 2 millones. Y lo dije así porque es una cosa que se puede entender en la mente del ser humano. Ahora, de Yahoshua, lo que tenemos que entender es que él iba a ir a esa sepultura por cada una de nuestras transgresiones, para que nosotros no tuviéramos que pasar por esa muerte. Amén. Amén. Entonces encontramos, hermanos, también una situación similar cuando el Señor le dice a Abraham, tú sabes, deja tu parentela y sígueme. Son momentos cruciales. Eso es lo que estamos hablando, momentos cruciales. Y ya pues que el pastor lo explicó a la manera que él siente que personas pueden entender, pues gloria al Señor. Pero tomándolo todo, son momentos cruciales en la vida que van más allá para lo eterno. Y eso es lo que estamos hablando, porque pues sí, usted trajo la situación del dinero, ok, eso es terrenal y eso va a pasar. Exacto. La palabra dice que no hagamos tesoros en la tierra, donde no nos las vamos a poder llevar. Entonces, si la enseñanza que usted trajo, que fue para que la gente abriera la mente y viera el escenario, si es importante para la gente el dinero, imagínate, que fue Exacto. lo que usted quiso decir, imagínate cuán más importante es una vida eterna. Exacto. Es la misión de Yeshua, rescatarnos para una vida eterna. Amén. Entonces en Génesis 2:24 dice, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Este es otro ejemplo donde el Señor nos dice, deja algo, porque el próximo capítulo de tu vida tiene que tomar posición. Esa es una manera de explicar. Hay misiones, hay posiciones y hay llamamientos que el Señor nos da. Aquí tenemos hay un mosquito por ahí. Aquí tenemos a la congregación y el vivo ejemplo de nosotros como hijos del Señor cuando venimos a los caminos del Señor, que nos enamoramos completamente con el Señor, que empezamos a aprender tanta cosa que no sabíamos y empezamos a decir, wow, esto lo dice aquí, wow, Señor, perdóname, yo hacía esto. Entonces uno empieza a crecer, como dijo el pastor Moreno, en esa relación con el Señor. Esa relación empieza cuando usted empieza a conocer la palabra, empieza a conocer el corazón del Señor. ¿Y qué sucede? Que empezamos a orar por los seres amados, empezamos a orar por los esposos,
empezamos a orar por la familia, empezamos a orar por los hijos, porque nosotros queremos que este tesoro que nosotros acabamos de recibir, ellos también puedan recibir ese tesoro, ese gozo, esa delicia del llamamiento del Señor. Amén. Amén. Entonces, eso es lo que quiere decir cuando mira, de todo lo que hablamos acerca de la santidad y el llamado. Hay momentos que nosotros vivimos personalmente donde el Señor me llama a buscar su presencia, a estudiar, a buscarlo a Él, pero entonces uno como Abraham quiere estar jalando, ¿verdad? A la familia, mira, vente, que esto es bueno, mira, vente, sírvele al Señor, mira, vente. Entonces, lo que también tenemos que entender es que todo el mundo tiene su tiempo. Amén. Todo el mundo tiene el momento, el Señor lo hace, el momento de cada cual llegar a ese Padre, como leímos en Juan 6:44, el llamamiento del Señor tiene su momento. Nosotros lo que tenemos que hacer es seguir creciendo en el Señor para que cuando llegue ese familiar, llegue ese esposo, pues podamos, ¿verdad? Seguir hacia adelante juntos. Amén. Que nosotros vivimos eso personalmente, mi esposo y yo. Amén. Entonces, vamos al próximo. El número 5, el verso número 5 del capítulo 21 de Levítico. No harán tonsura en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. Esto es una enseñanza tremenda. Aquí te está hablando. Yo traté de buscar esto en lo hebreo. Y una tonsura en hebreo, la palabra tonsura en sí no existe en hebreo, porque eso es una tradición latín. Tonsura viene del latín. Pero yo encontré que la palabra tonsura en hebreo se puede traducir como cazar. K-A-S-A-R, que significa cortar o afeitar. O limetz, con Z a lo último, que significa depurar. Y también se puede usar sifri, S-I de puntito, F-R-I de puntito, que significa capilar en hebreo. Entonces, ¿qué es lo que el Señor le estaba diciendo aquí a ese Cohen? Que no se podía raspar la cabeza y que no se podía cortar la punta de su barba. Eso es un requisito que le mandaron a esos Cohen. Entonces, ahora, ¿qué clase de ejemplo después nos da más adelante? Nuestro sumo Cohen, que es Yahoshua, que no se rasgó el pelo, no se hizo tonsura en su pelo, ni se cortó las puntas de sus barbas. Ajebés salió de un pueblo donde los hombres eran conocidos por sus barbas y su melena. Wow, eso para que usted vea como el Señor nos enseña. Amén. Entonces también todo lo que el Señor nos les está dando aquí, acuérdense, siempre llevando la mente, Él está hablando a los Coanim, A los hijos de Aarón. a los que conocimos como sacerdotes, pero los Coanim tienen un más grande llamado y por ende tenemos que mantener un nivel más, se nos sugiere, ¿verdad? Un nivel más se nos requiere un nivel más de santidad. ¿Y por qué digo se nos? Porque nosotros al recibir a Yeshua como Señor y Salvador, el Señor nos llama a ser Coanim, nos llama a ser el pueblo adquirido por el Señor. Entonces, hermanos, por eso es que nosotros no podemos operar como opera el mundo. Nosotros no podemos hablar como habla el mundo. Se nos requiere una santidad. Ese es un punto. Otro punto es, cuando habla aquí, no harán tonsura en su cabeza,
ni raerán la punta de su barba. Acuérdense que el Señor los saca del paganismo de Egipto. ¿Y qué es lo que hacían los sacerdotes paganos de Egipto? Esas eran las aberraciones que ellos hacían. Mira, vemos a un Elías, la historia de Elías, donde él está peleando contra los sacerdotes paganos. ¿Y qué es lo que están haciendo esos sacerdotes paganos? Sí, haciéndose rasguño desangrándose, ¿verdad? Para adorar a sus dioses. Entonces el Señor está haciendo aquí una separación de lo que es un Kohanim para el creador de los cielos y de la tierra, como el que quiere que nosotros le sirvamos, y Él no quiere que nosotros le sirvamos como el mundo pagano le sirve a sus dioses de mentira. Él quiere hacer la diferencia. Entonces, en Egipto, ellos se cortaban la barba de esa manera, hermanos, así, ¿verdad? Entonces Dios le dice... Esa cuadra. Ajá, esas cuadras. Ustedes no se van a cortar las barbas así. ¿Por qué le tiene que decir esto, hermano? Porque eso era lo que ellos veían y hacían en Egipto. ¿Entiende? Entonces el Señor los está sacando del paganismo, de la suciedad, ¿verdad? Del pecado, y le está mostrando lo que es ser un siervo del Señor. Entonces aquí hay otra revelación, porque a nosotros, pastor, siempre nos preguntan que si es pecado hacerse tatuaje. Pero no es pecado hacerse tatuaje si yo quiero un versículo bíblico aquí, o si me quiero hacer la cara de Jesús aquí. O una cruz. O una cruz. Pero mira la revelación tan hermosa que el Señor nos ha dado ahora. Mira lo que dice, ¿verdad? Ya hablamos acerca de la tonsura en la cabeza. Era de la manera que ellos se raspaban o se hacían diseños en la cabeza para adorar a sus demonios, porque no eran dioses, eran demonios. Ahí vemos a cuando el Señor envía a Moisés a decirle al faraón, deja a mi pueblo ir, que el Señor le dice a Moisés, tira la vara, y la vara se convierte, ¿verdad? En serpiente. ¿Y qué hacen los sacerdotes de sus dioses, de los demonios? Hacen lo mismo. También tiran su vara, ¿y qué sucede? Se convierten en serpiente también. Se convierten en serpiente. ¿Y qué eso nos enseña? Que el enemigo tiene una manera de cómo vestirse como ángel de luz, de cómo copiar. Pero ¿qué sucedió, pastor? El palo de Moisés se comió, la serpiente de Moisés se comió todas las otras. Todas las otras, dejándonos saber que el único que tiene el dominio y el poder absoluto de todo es el Señor. Entonces, viniendo de ese background, podemos entender y no tenemos que estar adivinando. Ahorita ya el pastor está hablando en la congregación, yo no, los que adivinan, porque eso lo heredamos, esa manera de hablar de nuestros ancestros. Adivina a quién vi. No, podemos decir opina, ¿verdad? Porque yo les dije, mira, los adivinos no entran al reino de los cielos. Pero anyway, no tenemos que adivinar o opinar o poner ahí esto que no. Tenemos que ir al trasfondo de por qué el Señor está diciendo. ¿A quién el Señor les está hablando? El Señor le está hablando a la raíz de Aarón que Él escogió, ¿verdad? A los Kohanim para hacer un servicio en el templo. Específico. Es un servicio que tiene que ser separado. No pueden vivir como el resto del pueblo porque ellos son llamados a venir delante de la presencia del Señor. Y como son llamados a venir delante de la presencia del Señor, no pueden parecerse a los sacerdotes paganos de donde ellos acaban de salir. La otra revelación. Ni en su carne harán rasguños. Ahora, hermanos, les puedo decir tantas veces que nosotros le hemos hablado a personas de por qué el Señor no quiere tatuajes, pero ahora mismo acabo de recibir algo tan lindo que es el Señor, que nos muestra mientras vamos caminando. ¿Cómo es que se hacen los tatuajes, pastor? Con una máquina y te guaya. Haciendo rasguño. Ese es rasguño. Una máquina te está
cortando la piel. No hace rotito, eso hace rasguño. Rasguño, cortando. Son cortando la piel. son 4 agujas que van de mayor a menor y hacen así cuando van haciendo el tatú, hace así. Eso te va rompiendo la carne, rasguñándote y ellos van haciendo la línea, pero es que te está haciendo guayando. Haciendo guayando esos rasguños para hacer la forma de la imagen que usted le está dando a esa persona que le haga. Entonces cuando nos preguntaban, no, porque eso yo lo hice para el Señor, esa es la cara del Señor, o esa es la cara de la cruz, o esto. Como si hubieran visto al Señor. Exacto. Pero el Señor, hermano, presten atención. El Señor nos ha dado aquí la manera que Él quiere que nosotros le sirvamos. La manera que Él quiere que nosotros le glorifiquemos. La manera que Él quiere que nosotros vivamos, hablemos, actuemos y nos acarreemos. Entonces, Él mismo nos dice, por los frutos los conoceréis. Y si en la palabra me dice que hacerme rasguños en la carne, ¿verdad? Él está diciendo que no lo hagamos y yo estoy utilizando mi raciocinio y me doy cuenta que quienes hacen eso mucho más son los que están en el mundo, que no le sirven al Señor, ¿verdad? No tienen al Señor creador de los cielos y de la tierra, Yod-Heh Vah-Heh, como su Señor. Son los que más hacen eso. Entonces me doy cuenta que las personas que nos preguntan si es pecado o no hacerse rasguño son personas que todavía no han llegado a un nivel de relación con el Señor para tener esa disponibilidad de leer su palabra y tener esa relación íntima donde el Espíritu les revele, como nos acaba de revelar a nosotros. Mira, sí, los tatús son rasguños. ¿Y qué dice la palabra? No, ni en la carne te harás rasguño. Amén. Tremenda revelación. Amén. Seguimos. Santos serán a su Elohim y no profanarán el nombre de Yahweh, su Señor Yahweh. Hermanos, nuestra amonestación en estos tiempos es que no utilicen el nombre. En Estados Unidos de América, no sé si en Sudamérica lo hacen, pero Estados Unidos de América dice mucho, oh my God, y todo es oh my God, y todo. Nosotros entendemos que los que más hacen eso, pues no se están refiriendo a nuestro Dios porque no le sirven. Pero entonces se ha tomado a los que dicen servirle al Señor también utilizar, ¿verdad? Esa palabra de, ay Dios mío, no. El nombre del Señor nosotros tenemos que cuidar, no estar mencionando fuera de contexto. Y por eso yo siempre enseño la importancia de los nombres. Porque si usted va ahí a la importancia de los nombres, óigame bien, y a las pronunciaciones correctas, usted nunca va a decir el nombre del Señor en vano. Porque eso de oh my God, hay muchos dioses falsos que son demonios. Exacto. Y eso es lo que el mundo se refiere, a esos diferentes God. Mira, el Señor me dijo una vez, ya Egipto, por la palabra, más nunca se va a volver a levantar. Pero usted sabe lo que me dijo el Señor. Pero Egipto está metido en todas las naciones. Ya Egipto en sí no se va a volver a levantar. Pero Egipto está metido en todas las naciones. ¿Diciendo qué? Diciendo estas cosas. Esos falsos dioses que son ¿qué? Demonios. Entonces, ¿qué pasa con esto? Usted nunca, por eso es la importancia del nombre, mi hermano. Usted, y no sea religioso, por favor, para que pueda entender esto. Mire esto. Usted no va a encontrar ninguna persona que se llama Yahweh. ¿Usted ve? Ni un ser humano. Sí, yo conozco personas que se llaman Yahweh. Pues no sé cómo se atrevieron a hacer eso, porque ese nombre... Mi hermano se llama Yahvé. Mira. Yahvé. Mira. Pero está el otro, Yahoshua. Yahoshua. Y dicen que Yahshua. Pero Yahshua y Yahoshua son dos diferentes cosas. Pero si nos vamos a meter ahí, vamos a estar Por eso que digo, en las pronunciaciones y en
exacto, lo que tenemos que es que nos salimos de contexto con el nombre, vamos a estar horas hablando, porque entonces usted trae eso y vamos a tener que después que conozcamos que el nombre del Señor es un viene de Yod Hei Vav Hei, y que el pueblo del Señor, por no mencionar, ¿verdad?, el nombre del Señor a través de los siglos, pues, ellos sin tener las vocales, porque en la raíz hebrea no utilizan vocales, podemos recibir a este tiempo un poco de conocimiento, porque el Señor mismo es el que nos va a decir su nombre, porque la palabra dice, y les revelaré mi nombre. Por eso es que es esta confusión del nombre, Yahoshua o Yeshua o Yahshua, o unas personas dicen Yahshua, tú sabes, ¿por qué? Porque tiene que suceder, porque en Apocalipsis el Señor dice que entonces Él nos revelará su nombre. Toda esta cuestión, y nosotros podemos compartir lo poquito que hemos aprendido. Y tenemos que ir atrás porque está el original hebreo, que no hay vocales. Exacto, No hay, lo que acabo el de original, el hebreo no hay vocales, pero está el hebreo moderno, donde le introducieron las vocales. Entonces le introducieron las vocales y es a su pensar. Exacto. O sea que ya eso, pues ya dijimos un poquito de eso, y pues ya no vamos a meterlo porque vamos a estar aquí muchas, pero sí, así como hay muchos que se llaman Yeshua, ahí vimos una hermana, Yahvé, muchas razas aquí en los Estados Unidos, que vienen de africanos. Ellos tienen Elohim como nombre, ellos Hashem. tienen Hashem como nombre personal. Actually, muchos musulmanes se llaman Hashem. Muchos tienen nombres de Yah, tú sabes, que cuando venimos a ver, sí, está esta situación del nombre del Señor. Nosotros lo que tenemos que hacer es tener mucha cuenta de no utilizar el nombre del Señor para profanarlo, para ensuciarlo, para decir cosas vanas, para hacerlo de menos. Eso es lo que estamos hablando. Todo lo demás lo vamos a saber porque el Señor dice que Él nos va a enseñar su nombre. Amén. Entonces vamos a lo próximo. Muchas gracias a la hermana. El 7. Santos serán a su Elohim y no profanarán su nombre. Eso es lo que acabamos de decir. Porque ofrendas encendidas para Yahweh y el pan de su Elohim ofrecen. Por tanto serán santos. Ok, vuelvo y repito. Nuestro sumo Cohen es Yeshua HaMashiach. ¿Por qué esto nos toca a nosotros? Porque nosotros somos ese primeros frutos de Yeshua HaMashiach, que Él nos llama real sacerdocio, pueblo escogido por el Señor. Y por eso es que nosotros tenemos que ver cómo acarreamos nuestra vida, ¿ok? Entonces, en otras enseñanzas le pueden decir, ay, eso no es para nosotros, eso son para los sacerdotes del antiguo tiempo, eso no tiene nada que ver con nosotros. Esa es la doctrina que dicen que el Antiguo Testamento o que la Torá fue abolida. Nada que ver, porque en ningún lugar de la palabra, ni el mismo Yeshua dijo que él abolía la Torá con su venida. Amén. Entonces, por eso se nos pide a nosotros, los que servimos al Señor, los que recibimos a Yeshua como Señor y Salvador, se nos requiere, ¿verdad?, un más alto nivel de comportamiento. Escriban eso, hermano. A nosotros, los hijos del Señor, que hemos recibido a Yeshua como Señor y Salvador, Yeshua como sumo Cohen, Yeshua como el Cordero, se nos requiere un nivel más alto de santidad, porque el Señor dice
que si nosotros somos sus hijos, pueblo adquirido por el Señor, y nos dice, sé santo porque yo soy santo, y nos ha dado al Espíritu de santidad para que nos limpie, nos dice que el que no se deje limpiar las manchas no va a entrar al reinado, al reino del Señor, ¿verdad? Tenemos que estar sin manchas y sin arrugas. ¿Y qué es lo que nos mancha? Nuestra vestimenta, el pecado. Entonces el Señor viene a buscar a la novia, una novia que ha sido limpiada con su sangre y con su palabra, ¿verdad? Porque así lo dice en Apocalipsis 14:12. Recibido Yeshua, ese espíritu nos corrige, nos limpia y nos prepara para las bodas del Cordero. Esas son las cosas que nosotros tenemos que entender, el por qué y para qué. Entonces vivimos en unos tiempos que la gente hace las cosas sin raciocinio, sin entendimiento, y por eso es que no están entendiendo la palabra, porque se creen que mira lo que a mí me han dicho pastores. Pues entonces usted dice que ahora tenemos que empezar a sacrificar animales. O sea, yo me le quedo mirando como que Yeshua reprenda a Satanás al nivel de falta de conocimiento que ha llevado a esta religión que profesa servirle al Señor, y lo que están haciendo es causar que la palabra sea como ellos dicen, abolida. No, y mire esto se lo voy a poner en el día de hoy. Se lo voy a volver a leer. Santos serán a su Dios, a su Elohim, y no profanarán el nombre de su Dios. Porque las ofrendas, oigan bien, las ofrendas encendidas para Yahweh y el pan de su Elohim ofrecen. Miren, y el pan de su Elohim ofrecen. Por lo tanto, serán santos. Ahora les voy a decir algo. Todo aquello que el Señor llama a pastorado, a evangelista, y todos estos llamados del Señor tienen que ser santos, porque el pan están ofreciendo a otra persona. ¿Quién es el pan de vida? Yahoshua. Amén. Estamos ofreciendo el pan de vida, que es Yahoshua, que es la Torah viviente, que es la palabra viviente. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Que eso es lo que quiere decir. Eso es exactamente lo que quiere decir en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento. Entonces, eso quiere decir que nos tenemos que dejar llevar por lo que acabamos de leer ahora en el libro de Levítico, que aunque es el Viejo Testamento, sigue siendo lo mismo en el Nuevo Testamento, ¿o no? Amén. Y vamos a ir más allá. Eso está tremendo, pastor, para la gloria del Señor. Vamos a ir más allá. Usted trajo la revelación que es Yeshua, ¿verdad? Exacto. Ese pan. Pero las ofrendas encendidas, hermano, es la quema de incienso en la palabra, quiere decir orar con entendimiento. ¿Usted está entendiendo lo que está diciendo aquí? Las ofrendas encendidas es que usted opera con el entendimiento de la palabra, de la Torá. Entonces, las oraciones es orar con entendimiento. Eso no nos lo enseñaron. A nosotros no nos enseñaron. Es que heredamos tanto paganismo a través de todas estas guerras territoriales, a través de todas estas personas que vieron una manera de incentivo de utilizar, de utilizar la palabra del Señor para reinar. Que ahí entró Roma. Eso es lo que estoy diciendo, para reinar y tomar cautivo, ¿verdad? Los territorios. Entonces, ellos lo que hacían era que añadían paganismo a la palabra del Señor. Así van a servir, así van a hacer estos cultos. Entonces, el ser humano que no lee la palabra del Señor, no nos dábamos cuenta que el Señor había separado una manera de cómo era que nosotros le teníamos que servir a Él. Entonces, ahora hablamos, todas estas religiones que encontraron, o estas personas que encontraron lucro de sacar dinero, el lucro. Entonces, ¿qué pasa con esto?
se unieron para pervertir la palabra del Señor. ¿Cómo le voy a decir? Mira, Roma, todos esos papas, los papas, esto que tú ves por televisión, póngase a pensar, ¿por qué los papas siempre tienen pelos por el lado y una calva aquí? Ok, si usted es calvo. Pero casi todos esos papas tienen pelo aquí alrededor y son aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que Roma, si vamos atrás, Constantino cambió el edicto, puso un edicto cuando cambió el día de reposo de Shabbat a domingo, que se llama Sunday, día del sol. Entonces, si el monje hace así, al afeitarse esto, y todo esto representa un sol. Por eso que muchos de los monjes tienen esa calva acá arriba y pelo todo alrededor mucho, porque es representado al dios sol. Por eso fue que cambiaron el edicto de sábado a domingo. Ahí usted ve Egipto. Exacto. Y todo el paganismo que ellos añadieron. Entonces, quiero traerle un versículo, hermano, donde habla de orar con conocimiento. Vamos a ir a 1 Corintios 14. Vamos 14, va a empezar con 14. 14 dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con entendimiento. Entendimiento, ¿qué es lo que nos da el entendimiento? La palabra del Señor, hermano. La palabra del Señor es esa oración con entendimiento. Vamos a Apocalipsis 5:8. Porque hay algo que sucede cuando nosotros somos llenados del Ruach HaKodesh. Sentimos tenemos que entender que nosotros no tan solo somos carne, nosotros somos alma y nosotros somos espíritu. Y de la manera que se manifiesta el espíritu en nuestro ser, un ser viviente hecho de carne, pero que tiene alma y que tiene espíritu, pues hay diversidad, porque hay emociones que están ligadas al alma y al espíritu. Entonces el Señor nos dice, ok, es una gran emoción recibir esa unción. A mí yo siento un fuego en la cara. Yo siento cuando el espíritu, tú sabes, me está ministrando, yo siento fuego en las manos. Hay personas que sienten un gozo, que queremos danzar, que queremos, ¿verdad? El espíritu utiliza nuestras cuerdas vocales, pero Él nos está diciendo que no nos dejemos llevar por todas esas emociones que pueden suceder y que si no utilizamos el raciocinio podemos caer en vergüenza, que tenemos que utilizar el raciocinio y dejar que la manifestación del Señor, cualquiera que sea en su momento, sea con raciocinio, pero con conocimiento de su palabra, ¿verdad? Entonces, en Apocalipsis 5:8 dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, que son las oraciones de los Kadoshim, y cantaban un nuevo cántico diciendo, cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Elohim, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Amén.
Entonces cantaban un cántico con conocimiento. ¿Qué es el conocimiento de poder ser llamados santos porque yo soy santo? El conocimiento del Cordero. De aquí La sale Torá. del conocimiento la palabra viviente. Él es digno, ¿verdad? Porque fue inmolado con sangre y nos redimió. Esa es la revelación de las buenas nuevas de salvación. La palabra dice que el que no reconozca que Yeshua es todo Dios, todo Elohim, todo carne, que vino hombre carne y que entregó su vida y que resucitó al 3 días, el tal sea anatema. Ese es el conocimiento. El conocimiento es hablar palabra de verdad, de lo que hizo Yeshua para con nosotros. Y esas fueron unos ejemplos, hermanos, de lo que es orar con conocimiento. Orar con conocimiento, tenemos que entender primeramente que al lugar santísimo no podía entrar cualquier persona. Entonces, ¿quién es el que nos da acceso a nosotros para poder entrar al lugar santísimo? Yeshua. No somos nada sin Yeshua, porque caímos, ¿verdad? Y íbamos directo a la muerte eterna. El pecado nos separó del Señor y volvemos a lo mismo. El Señor hace una manera donde nosotros podamos entrar a su presencia. En el tiempo de antes, no todo el pueblo podía entrar al lugar santísimo. Él escogió unos Cohen, lo que conocimos como sacerdotes, para poder entrar a ese lugar santísimo. ¿Y quién entra a ese lugar santísimo por nosotros? Que cumple lo que el Señor estableció, Yeshua. A mí, la pastora estaba diciendo, como dice la palabra, con entendimiento, con conocimiento. Hasta hay un ejemplo de eso. Hasta hay un ejemplo, hermano, mire. Aquí estaba Yahoshua en Lucas capítulo 11. Lea esto conmigo, por favor. Lucas capítulo 11. Mire qué cosa. Y yo le voy a decir algo que esto me trae pena. Lo que voy a decir me va a traer pena. Aconteció que estaba Yahoshua orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. ¿Qué la pastora acaba de decir? Hay que orar con conocimiento. Ellos no sabían. Vinieron donde Yahoshua y le dijeron a Yahoshua: enséñanos a orar. Repita otra vez: enséñanos a orar. Vamos a ver la oración que menos se hace en las iglesias. Vamos a ver la oración menos que se hace en las iglesias. Ok, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decir al Padre nuestro que estás en los cielos. Lo primero que dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Tienes que, ¿cómo se dice? Acknowledge, reconocer que no hay otro Dios sobre ese Dios, que es Yahweh. Exacto. El Padre nuestro que está en los cielos. Sigue. Santificado sea tu nombre. Lo estás exaltando. No. Dándole la gloria, dándole la honra, dándole honor. Sí, pero no tan solo eso. Santificado es que tienes que separar el nombre del Señor de todo lo que acabamos de hablar ahora. Tú no puedes utilizar el nombre del Señor en vano. Exacto. Tú tienes que honrarlo con tus acciones, con tu pensamiento, con las personas que están a tu alrededor. Tú no puedes permitir que profanen el nombre del Señor cuando tú estás presente. Eso es santificar. Vamos a decirlo de la otra manera. Separado sea tu nombre. Exacto. Separado ¿de qué? De toda inmundicia. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Mira, mi hermano, si usted se llama embajador del Señor, a través de su palabra, hágase tu voluntad
aquí en la tierra como se estableció en el cielo. El Señor lo que quiere es establecer un reino de su gloria aquí en la tierra, hermano. Y que viene de camino, porque vamos a estar 1000 años reinando con él, pero el Señor les dijo, orarán de esta manera, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, no primeramente, no tan solo que se haga tu voluntad en mi vida, sino es reconocer cuál es la voluntad del Señor. Y hacerla. Y hacerla. Y la palabra nos dice en la Torá cuál es la voluntad del Señor. Y si usted es lo que dice que la Torá está abolida, entonces usted no sabe cuál es la voluntad del Señor. Entonces usted no está entendiendo a Yeshua cuando nos dice, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Nos está llevando a la Torá, nos está llevando a las fiestas del Señor, nos está llevando al conocimiento de lo que es un sacerdocio, de lo que es un sacrificio, de lo que es una vida eterna, pero todo eso está en su Torá. Exacto. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Quién es el pan? Yahoshua. Yeshua, el pan, De cada día, la palabra, la Torá, dánoslo hoy. el pan que descendió del cielo, amén. Y aquí mismo, en el versículo que estamos leyendo, dice, porque los sacerdotes, los Kohanim, y lo estoy diciendo, nosotros recibimos ese llamado, todos los que recibieron a Yeshua como Señor y Salvador, dice aquí, y el pan de su Elohim ofrecen. Ahí está lo que se acaba de decir en el Padre Nuestro. Y perdona, esto es algo bien importante. Y perdona nuestros pecados. En otras dice nuestra transgresión, en otro. Y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben o nos ofenden. Ok, si usted no puede perdonar a alguien que lo ofende, el Señor tampoco lo va a perdonar a usted. No, ahí está la palabra escrita. Perdona mis pecados, así como yo perdono a los que me ofenden. ¿Y cuántas personas hay en la iglesia que dicen, yo voy a la iglesia, pero no paso a aquel que está allí? O no, ¡Ojo! o no perdono a mi hermano. O no perdono a mi hermano, o no perdono a mi padre por lo que me hizo. Pues mire, ahora lo que este señor le está diciendo, tampoco te va a perdonar a ti. Ok, esta está errónea, porque el Señor no te puede meter en tentación. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. ¿Cómo? Te está librando del mal. Tú le estás orando que mueran tus tentaciones carnales para que Él te guíe con la Torá. Líbranos del mal. Usted con la palabra te libre del mal. Pero mire, si usted está orando al Señor y se está metiendo donde no se tiene que meter y está pecando, ¿de qué mal lo va a librar si lo que usted quiere es hacer mal? Amén. Entonces, y les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquí respondiendo desde adentro le dice, no me moleste, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme a darte luz. Ya esa es otra. Ya esa otra enseñanza, otra parábola. Sí. Pero ¿qué pasa? Que vinieron donde él y le dijeron, enséñanos a orar. Mira, hermano, ahora han cogido libertad de tú pararte al frente de un altar y te están orando por algo que tú ni has pedido. Yo no creo eso. Porque es la falta de conocimiento. Bueno, vamos a cerrar con este salmo. Vamos al Salmo 19. Y todo lo que se ha hablado hoy nos lleva al raciocinio. Nos lleva la palabra al entendimiento, a orar con entendimiento, a orar con conocimiento de la palabra del Señor, que es la Torá, que es desde Génesis hasta Apocalipsis, es la palabra del Señor.
Y el que tiene falta de conocimiento de esa palabra, pues va a tener falta de conocimiento del Señor. No le conoce al Señor, porque no le está sirviendo como el Señor quiere que le sirva. Y Salmo 19:7 dice: la Torá de Yahweh es perfecta, que convierte al alma. ¿Se acuerdan que le hablé que nosotros somos carne, alma y espíritu? El testimonio de Yahweh es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Usted quiere sabiduría del Señor? Lea la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es irrefutable. No estoy hablando opinión de hombre, no estoy hablando doctrina de hombre ni religión, estoy hablando palabra. Si usted habla la palabra, lo que dice aquí la palabra, dice que es fiel y que hace sabio al sencillo, porque nada ni nadie puede ir en contra de lo que escrito está. Yeshua de esa manera fue que le habló al enemigo. Escrito está, y si escrito está, no le añades, no le quites, porque escrito está. Dice: los mandamientos de Yahweh son rectos, que alegran el corazón. ¿Dónde están los que dicen que los mandamientos fueron abolidos, hermanos? Por favor, que el Señor quite esa venda de los ojos. El precepto de Yahweh es puro, que alumbra los ojos, así como alumbró los ojos de Pablo, ¿verdad? Así como le dio el discernimiento de la visión a Pedro, ¿verdad? Ese es el precepto de la palabra del Señor. Es pura, alumbra, abre los ojos. El temor a Yahweh es limpio, que permanece para siempre. Es honrarlo, es adorarlo, es alabarlo por lo que Él es, creador de los cielos y de la tierra. Te formó a ti y a mí en el vientre de nuestra madre, ha ordenado nuestros pasos y nos ha dado salvación y vida eterna. Él es digno de toda alabanza, hermano. Los juicios de Yahweh son verdad. Él es el único que puede dividir y decir lo que es bueno y lo que es malo. Y nos lo dio a nosotros en su palabra, en la Torá. Nos dice lo que es limpio y lo que es sucio, lo que es recto, lo que es inmundo, lo que es justicia y lo que es pecado. ¿Cómo vamos a saber lo que es justicia si Él no nos lo escribe? ¿Cómo vamos a saber lo que es pecado si Él no nos dice? Amén. Los juicios de Yahweh son verdad, todos son justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. ¿Ves? Somos amonestados con ellos. Amén. Dice: en guardarlos hay grande galardón, regalo, tesoros, eternidad, reinado. Yo no me quiero perder nada de eso por lo que doctrinas de religiones de demonios de hombre. Yo creo, escojo creer. Usted tiene que escoger creer, guardar la palabra del Señor. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. O sea, Señor, líbrame de los errores, de las cosas que yo no conozco. Enséñame. Amén. Preserva también a tu siervo de las soberbias. Que no se enseñoreen de mí. Soberbias es pensamiento de hombre, gritería, malos humores, malas palabras, todas esas cosas, ¿verdad? Líbranos de eso. Y sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. ¿Y cómo vamos a meditar delante del Señor, hermano, si no sabemos la palabra del Señor para meditar? ¿Qué es lo que vamos a meditar? Oración sin conocimiento. Así que con esta palabra sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Yahweh, roca mía y redentor mío. Amén y amén. Amén. Bueno, ya estamos en
una hora. ¿Usted tiene algo para cerrar, pastor? Sí, tengo algo para cerrar. Vamos a ir a Mateo capítulo 15. Amén. Mateo 15. Mire esto, y lo voy a leer hasta el 9, para después traerle closing. Mira lo que pasó aquí. Apunte Mateo 15, del 1 al 9. Ese lo voy a leer, pero apunte Marcos 7:6, para que lea eso en sus hogares. Mire lo que dice aquí. Entonces se acercaron a Yeshua ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Mire lo que le dice los fariseos y los escribas. Hay que recalcar que la tradición de los ancianos no es la Torá. Exacto. La tradición de los ancianos son los... Eso se lo están diciendo. la- De hombre. Exacto, pero hay que recalcarlo porque la religión cristiana dice que aquí está hablando de la Torá. No está hablando de la Torá. Le dijeron a Yeshua, ¿por qué tus discípulos que quebrantan la tradición de los hombres? Y Yeshua viene y le dice, pues, ¿por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Una tradición que había puesto los hombres, una doctrina de hombres. Entonces, ¿qué pasa? Pues viene Yahoshua, porque siempre querían atrapar a Yahoshua y que con doctrina de hombre, cuando él vino a ser al hombre libre de la doctrina de hombre. Amén. Viene y le dice, pues reprendiendo le dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¿Qué le dijo ahí? Entonces, ¿qué le dio permiso a ustedes para quebrantar el mandamiento mío de mi Padre por la doctrina de hombre, que es inválida? ¿Quién le dio permiso a ustedes? Y eso lamentablemente es lo que están haciendo los cristianos. No, entonces mire este esto. tiempo. Ellos quitan la palabra para seguir sus doctrinas y su religión. Porque Dios, Elohim, mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre muere irreversiblemente. Pero vosotros deseéis. Y le dice el Señor le mencionó ese mandamiento y le dijo, pero ustedes dicen, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Ellos cambiaron el mandamiento. Exacto. Pues yo estoy ayudando a mami y a papi, pues ya esa es mi ofrenda a Dios. Eso, ellos hicieron esa es su doctrina, dijeron. Entonces, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalido el mandamiento de Elohim por vuestra tradición. Uy, lo que está pasando hoy en día, y se los voy a traer. Hipócritas, le dice Yahoshua. Hipócritas, así usted también dígale, hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías. ¿Quién? ¿Dónde está Isaías? En la Torá, en los profetas, en el Viejo Testamento, lo que supuestamente los cristianos dicen que Yahoshua abolió. Cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Le voy a traer un mandamiento de hombre, que las mujeres no se ponen pantalón. Eso no lo dice en la Biblia, ni en el Viejo ni en el Nuevo. Pues, ¿qué pasa con esto? Entonces, otro mandamiento de hombre, quitarle el Shabbat y ponerlo en el domingo. Exacto. Quitar el día que el Señor estableció y el hombre decidió, pues vamos a ponerlo domingo. Eso es doctrina de hombre. ¿Qué otra doctrina de hombre? Mire, no. Y mire, los cristianos estuvieron tanto y tanto y tanto luchando, diciendo que Yahoshua abolió la Torá y los mandamientos, que mira lo que hicieron los presidentes. Se los voy a traer, porque yo tengo que hablar con la verdad. Hicieron 10 mandamientos, se reunieron todos estos líderes y se fueron al monte allá en Jerusalén. Hicieron los 10 mandamientos ecológicos del hombre. Mira, eso para que usted vea, si el cristiano se hubiera levantado,
si el cristiano hubiera dicho, no, ya Josué no abolió la Torah, estos líderes mundiales no se hubieran unido a hacer 10 nuevos mandamientos ecológicos. Entonces, pero, como eso es lo que ellos querían, pues, le dieron los 10 mandamientos ecológicos. Miren, nada más, y mira lo que significan. Estos mandamientos, aunque pueden variar en su formulación, buscan promover. ¿Qué busca el promover? Buscar hacer algo, una actitud y que más responsable que los 10 mandamientos que ya estaban puestos. ¡Wow! Y sostenible hacia el medio ambiente, invitando la acción individual. Actuando la acción individual. Que usted haga lo que usted le cumbra, que usted haga lo que usted le dé la gana, que usted haga que no se tiene que someter a nada. Eso está en contra de los 10 mandamientos que fueron dados en el monte Sinaí. Y eso es operar el hombre con falta de conocimiento, por dejarse llevar de doctrinas y religiones paganas. ¿Y qué es doctrina y religión pagana? Todo lo que es alterno a lo que ya Dios estableció en su palabra, desde Génesis a Apocalipsis. Ellos deciden, no vamos a seguir lo que Dios escribió en su palabra, vamos a hacer nuestros propios mandamientos, vamos a vivir como nosotros queremos vivir y hacer nuestros propios mandamientos. Y cerramos. Y con esto vamos a cerrar. Aquí podemos ver desde el principio, estamos desobedeciendo desde el fruto prohibido hasta no casarnos con una mujer de entre la parentela de nuestros padres, lo que comemos, las fiestas que celebramos, las ordenanzas las hacemos a nuestra manera y no a la manera que el Eterno nos ordenó. Cómo debe ser un líder y lo hacemos todo a la contraria. Pero lo más raro, que para todo el Señor nos dejó un ejemplo. Exacto. Y un mandamiento, un precepto, un estatuto, cómo hacerlo. Y una escritura de su palabra para que nosotros pudiéramos seguir sus enseñanzas. Con esto dicho, hermano, no nos pongamos como las olas del mar del que vienen y van a dejarnos de llevar de doctrinas de hombres, de hombres y de concilio y de doctrinas puestas por hombres. No, vamos. Si estamos falta de sabiduría, pidámoselas al Señor como dice en su palabra. Vamos a morar en lo que ya está establecido. A leerlo para adquirir el conocimiento que nos hace falta. Si tenemos falta de conocimiento, el Señor nos dio ese espíritu de santidad que nos lleva, ese espíritu de santidad, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, ¿a qué nos lleva? A leer la palabra. ¿Para qué? Para aprender lo que es pecado y lo que el Señor quiere. Amén. Así que un Shabbat más donde hablamos de ser santos, de ser separados porque el Señor es santo. No religioso. No religioso. Aprendimos que la santidad nada tiene que ver con religión, nada tiene que ver con doctrinas de hombre.